Mucha atención Colombia porque el presidente Gustavo Petro se la jugó previo a su reunión con el invasor criminal de guerra, presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Convocó una comisión asesora de relaciones exteriores el día de ayer en la cual también invitó a sus detractores políticos expresidentes que no paran de difundir noticias falsas y que logró lo impensable, ponerlos de acuerdo en algo, en que en Colombia nuestra política exterior se defiende irrestrictamente el derecho internacional por el cual Estados Unidos e Israel pasa por encima, se lo pasa por la faja día a día. Los puso de acuerdo en el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y en condenar cualquier acción que implique el uso de la fuerza o invasión militar de un Estado soberano. Es decir, a estos vendepatrias, uribistas, de derecha colombiana, que no paran de vociferar, que vengan acá a extraer y a secuestrar a nuestro presidente como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro, pues quedaron viendo un chispero. Invitaron a Álvaro Uribe Vélez y el señor que le dice a Gustavo Petro que es un dictador, que no los deja hablar, que los persigue, rechazó la invitación. Prefirió estar en eventos de campaña dando órdenes de hostigar a toda aquella persona ciudadana que les contradiga o se atreva a oponerse a sus intereses de defensa de los megarricos, como ocurrió con la ciudadana María José, que interpeló a Paloma Valencia en un avión por difundir mentiras y oponerse a una pensión, a un reconocimiento digno a los viejos de este país que no se pensionan. Esto es una primera parte de la que hablaremos, de la comisión asesora y de las conclusiones que se obtuvo después de esta reunión. Asistió el expresidente Juan Manuel Santos, asistió el expresidente Gaviria, el expresidente Samper, varios congresistas de izquierda y de derecha. Segundo, Gustavo Petro también aprovechó, previo a su reunión con Donald Trump, para impulsar nuevamente su propuesta de la Gran Colombia. Propongo por voto constituyente de la población que la reconstruyamos como una confederación de naciones autónomas. Tendríamos unas políticas comunes en materias que proponga el pueblo, indudablemente la política comercial hacia la industrialización y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica. Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructura de alta tecnología, de movilidad y comunicación. Sobre esas habría un Parlamento Gran Colombiano, un Tribunal de Justicia y Consejo de Gobierno como en la Unión Europea o en los Estados Unidos federales. Una potencial del turismo y de la conectividad del mundo. Eso es lo que venimos presionando desde siempre en este medio alternativo de comunicación y es lograr la integración y la unidad de América Latina. Difícil con los países ya cooptados por parte del Estado o el ente genocida de Israel, porque es un estado inventado apenas en 1948 y por Estados Unidos. Entonces, gobiernos como el de Javier Milei, el de Kast en Chile que acaba de ganar, como el de Bolivia, también ligado a las políticas, arrodillado a las políticas de Estados Unidos, pero todavía hay una vanguardia que está consolidándose y esperemos que haga frente a este poder invasor y colonial que nos amenaza al mundo entero. Entonces, escuchemos qué es lo que pasó en esta comisión y vamos con los siguientes temas también internacionales previos a la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la primera semana de febrero. Se cumplió la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a la que asistieron 3 expresidentes y delegados de las comisiones segundas del Congreso. Vilma. Omaira, en el encuentro se analizó la situación política de Venezuela y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Wilson Moreno está en la Casa de Nariño y nos cuenta qué trascendió de esta reunión. Wilson, buenas noches. Vilma, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues 3 horas y media completa esta reunión aquí en la Casa de Nariño de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la cual asistieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper Pizano. También algunos integrantes de las comisiones segundas de Senado y Cámara, la representante Carolina Arbeláez por parte de la Cámara de Representantes y también la parlamentaria del Pacto Histórico Marián Perdomo. Por parte del Senado se destaca también la presencia de la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores. El primer punto de la agenda, la situación política de Venezuela, tras la intervención militar de los Estados Unidos que permitió la
el secuestro prácticamente del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. También los integrantes de la coalición de gobierno, por supuesto, rechazaron esta intervención militar y pidieron al gobierno mantener esta posición de soberanía no solo de la región, sino también del pueblo colombiano. El segundo punto de la agenda, lo que será la reunión del presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos en la primera semana de febrero, como lo anunció el propio mandatario de los Estados Unidos la semana pasada, y también allí llevarán una agenda que tiene que ver con toda la lucha antinarcóticos que ha tenido nuestro país y los buenos resultados en materia de incautación de droga y, por supuesto, también de la destrucción de laboratorios. Previo a esta reunión, el presidente Juan Manuel Santos se refirió precisamente a lo que debe ser de aquí en adelante la relación entre Estados Unidos y Colombia para mantener la soberanía de las fronteras. Las palabras del exmandatario Juan Manuel Santos. La prioridad en este momento, aparte de la lucha contra el narcotráfico, debe ser la cooperación para defender el control y nuestra soberanía en las fronteras. Una acción conjunta, decidida y eficaz contra el ELN, las llamadas disidencias de las FARC y el crimen organizado, como se hizo en el pasado, debe ser uno de los acuerdos en la conversación entre Trump y Petro. Ahí está. Logró ponerlos de acuerdo en varios asuntos. Lo repito, el principal, condenar cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano. Esta jugada de Petro lo blinda internamente y expone a los vendepatrias que no asistieron a la reunión porque su interés no es el beneficiar al pueblo colombiano o velar por los intereses del pueblo colombiano, es provocar el caos necesario, bombardeos e invasiones necesarias para derrotar a su contradictor político que no pudieron en voto limpio. O sea, están desesperados y son unos malos perdedores que los lleva incluso a vender y a regalar su propia patria, a verla en llamas, tal y como lo hizo María Corina Machado al solicitar bombardeo de Venezuela, de su propio país. Son unos reales vendedores de patria, traidores de la patria. Entonces, bueno, en otros temas reafirmaron, esta comisión reafirmó que la posición del país frente a los acontecimientos internacionales se rige por los principios históricos de la diplomacia colombiana, legalidad internacional, solución pacífica de las controversias y respeto a la soberanía de los pueblos. Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro expuso ante la comisión la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región. Entonces, hay muchos más detalles sobre esto. Les invito a indagar más al respecto. Es poco el tiempo y me gustaría también aprovechar para mostrarles varios temas interesantes. Culminamos este tema de la comisión con este trino. Álvaro Forero Tascón dice: la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales es la medida legal y diplomática más efectiva para enfrentar esta situación ilegal por parte de los Estados Unidos. Quienes no participen o no la convoquen quedarán en evidencia y tendrán que asumir las consecuencias si atacan al país. Es decir, un mensaje a los traidores de la patria. Comenten ustedes acá en la casilla quiénes son esas personas. Vimos recientemente a nivel internacional varias protestas, principalmente en Irán. Y acá traigo a colación el análisis de noticias de Diego Rusarín, muy acertado él, frente a este tema. ¿Qué es lo que está detrás de Irán? ¿Quién es el que está detrás de Irán? ¿O qué dos países que ya mencionamos están detrás de estas protestas principalmente? Empecemos con lo que yo considero la noticia de la semana. Un intento de golpe de Estado en Irán. ¿Y por qué quiero empezar con esta noticia? Desde la semana pasada que hablamos sobre el intento fallido de golpe de Estado que dio Estados Unidos en Venezuela, yo les había dicho, oye, ¿sabes qué? Esto no suena que sea una iniciativa de Estados Unidos de atacar directamente a Venezuela, sino que es una forma indirecta de atacar a China y atacar a Irán, ¿no? Porque digo, si recuerdan un poco la historia, la semana pasada Estados Unidos se metió a Venezuela con el equipo Delta y secuestró al presidente soberano del país, se lo llevó preso, ahora está preso en Nueva York, y cuando sucedió todo esto yo les había explicado que más que nada era una táctica de Estados Unidos para primero
frenar el desarrollo de China, aumentando el precio del petróleo, teniendo acceso así a la mayor reserva de petróleo del mundo, que es la que tiene Venezuela, y también de una forma blindándose contra el as en la manga que tiene Irán de ser atacado, porque si Irán es atacado, corta el suministro de petróleo al mundo, afecta el precio del barril de petróleo y jode la economía global. Pero si Estados Unidos tiene acceso a la mayor reserva petrolera del mundo, en este caso que es la de Venezuela, pues entonces Irán no puede usar ese as bajo la manga. Entonces, obviamente, todo esto estaba a nivel teoría todavía la semana pasada, y yo cuando platicaba con gente y también les comenté a ustedes en el chat, les dije, a ver, la manera como nosotros validamos de que esto sea cierto es que se van a dar cuenta que rápidamente, en un periodo muy corto de tiempo, después del intento fallido de golpe de Estado de Venezuela, Estados Unidos también va a tratar de hacer algo en Irán. Y dicho y hecho, la verdad es que la semillita semiótica ya estaba plantada en el imaginario colectivo, ¿no? Con todas estas manifestaciones de, no, los derechos humanos en Irán. Ahora, cuando veas manifestaciones sobre derechos humanos, lo primero que tienes que decir, ¿derechos humanos de quién para quién? Porque cuando dices derechos humanos y no muestras una bomba atómica, yo tengo dudas de a qué te refieres con derechos humanos. Acuérdense que derechos humanos es una bomba atómica en un camionzote. Cuando la gente dice, manifestaciones por los derechos humanos en bla, 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 yo ya empiezo viendo esas noticias con un desapego, con un cringe, con una duda, con un escepticismo muy, muy fuerte, ¿no? Los maestros de la sospecha me enseñaron bien. Freud, Nietzsche y Marx. Yo cuando veo esas cosas, dudo mucho de qué defienden estas manifestaciones supuestamente de los derechos humanos en Irán. Pero a ver, vamos. Complementario a esto, dado el contexto de la lucha por el control del petróleo, acá la compañera Laura Arroyo en el programa El Tablero nos dice en concreto estos personajes, concretamente Estados Unidos e Israel, cuál es el interés de apoyar estas marchas en Irán. Las protestas en Irán son las más masivas en décadas, y si bien se trata de protestas legítimas, el escenario es mucho más complejo y peligrosamente útil también para los imperialistas que disfrazan de buenos deseos intervenciones militares, acciones ilegales y saqueo de nuestros territorios. Irán vive una crisis económica de gran magnitud, una inflación anual del 42% y una moneda que perdió un 69% su valor frente al dólar. Sí, la crisis económica motiva la desesperación de una población que al sentir la crisis se moviliza legítimamente. Pero cuidado, qué fácil es hablar de crisis sin considerar sus causas, porque algo tendrá que ver con la crisis económica que los Estados Unidos lleva imponiendo sanciones contra Irán desde 1979 y en particular en los últimos años, incluido 2025. Estados Unidos anunció entonces la imposición de sanciones financieras contra una red de empresas e individuos de distintos países, justificando la medida porque se encontraban vinculados, según los Estados Unidos, a un programa de fabricación de misiles balísticos y drones de Irán. No es la primera vez que los Estados Unidos utilizan un argumento sin probar y muchas veces falso para justificar sanciones que bloquean y ahorcan la economía de los países. Dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Los Estados Unidos están interesados hace mucho tiempo en desestabilizar Irán, por lo que significa en la región. Irán, no lo olvidemos, es fundamental para entender el eje de resistencia en Oriente Medio, es decir, el eje que se resiste a las políticas imperiales de los Estados Unidos y sus intereses. Por eso Israel, Estado terrorista que sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, está muy interesado en que los Estados Unidos entren en Irán. En junio de 2025, Israel bombardeó instalaciones iraníes, generando una escalada en la tensión regional en pleno contexto de genocidio que, como sabemos, es la puerta de entrada de Israel para dominar la región. Y si algo sabemos a estas alturas también, es que Israel tiene como gran aliado a los Estados Unidos, y en particular al Estados Unidos de Donald Trump. Es la geopolítica, no el cuidado del pueblo iraní el que está detrás del interés de los Estados Unidos y de Israel por defender las protestas iraníes. Y por cierto, ¿sabías que Irán es uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo? Cuenta con reservas de 208.600 millones de barriles. Y ojo con el dato, su principal comprador es China. ¿No es obvio que a los Estados Unidos le importa un pimiento la libertad del pueblo iraní y lo que quiere es ese recurso y el dominio sobre su comercio? Como bien afirma Juan Antonio Sanz en un reciente artículo publicado en Diario Público, además de petróleo, Irán es uno de los principales productores mundiales de gas, con unas reservas estimadas de 33.988 millones de metros cúbicos. ¿Tendrá algo que ver la riqueza en recursos de Irán para que de pronto los Estados Unidos quieran presentarse como los salvadores de un pueblo? Decir esto no nos convierte en avaladores del régimen iraní. Sin duda, hay violaciones a los derechos humanos, a los derechos de protesta y al acceso a la información con el bloqueo del Internet en los últimos días. Pero no caigamos en el engaño, o mejor dicho, no caigamos en los marcos occidentales ni imperialistas. Las protestas en Irán son las más masivas en... No caigamos en los marcos imperialistas.
las crisis económicas provocadas por Estados Unidos con sus sanciones económicas, después atribuyen esas problemáticas sociales y económicas a los gobiernos que no se arrodillan ante estas políticas imperialistas y después bombardean a esas dirigencias que no se arrodillan ante el imperio y dicen que les trajeron libertad y democracia. Pero acá yo les quiero mostrar un video muy curioso y chistoso, y es que en una de las reuniones de Donald Trump, yo se los comenté en uno de los videos pasados acá en Análisis de Noticias, que Donald Trump se reunió con 20 empresas petroleras gringas o de las más grandes del mundo para intentar repartirse el pastel, el petróleo de las reservas más grandes del mundo que hay en Venezuela después del fallido golpe de Estado. Trump le pregunta a estos empresarios, a uno de ellos, oye, ¿por qué en 2019 saliste de Venezuela? Y magistralmente le responde este empresario, que salieron después de las sanciones económicas puestas por Estados Unidos. No salieron por el fantasma del comunismo, por el castrochavismo, por el socialismo que empobrece todos los países, por ese tenebroso y oscuro señor Karl Marx y su libro El Capital o el Manifiesto Comunista. No salieron por nada de eso, una narrativa que instalaron, sino simplemente por las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Ejecutivos de, creo que eran como 19 empresas petroleras grandes, ¿no? Como para hacer un plan, dividirse el pastel, según él, ¿no? De qué vamos a hacer ahora con todo el petróleo de Venezuela. Pero hubo una respuesta que es de esos lapsus hermosos que vale la pena escuchar. Vean aquí. Express gratitude more so for the opportunity to return to Venezuela under the stability that I know that this team and your team are able to deliver. And so estamos muy felices, les traduzco, de volver a Venezuela después de toda esta inestabilidad que nos obligó a salir de Venezuela. When did you leave? When did you leave Venezuela? ¿Cuándo saliste de Venezuela? As a company, we left under the sanctions in 2019. Como compañía salimos de Venezuela en 2019 después de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Te mintieron toda la vida. Te dijeron que el gobierno de Nicolás Maduro provocó una crisis económica que obligó a salir a millones de venezolanos. No niego que muchos venezolanos sí salieron, pero no fue bajo las políticas del comandante Hugo Chávez ni del presidente del país soberano Venezuela. Fue por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Y acá, a la luz del reciente secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, estas eran las advertencias de los antiguos líderes, expresidentes, frente al dominio geopolítico mundial y el papel de Estados Unidos. Habla Saddam Hussein, expresidente de Irak, que dice lo siguiente: si quieres controlar el mundo en su conjunto, debes controlar el petróleo. 2003. Uno de los requisitos importantes para controlar el petróleo es destruir Irak. ¿Y qué pasó? Invasión y asesinato de el expresidente iraquí. Hugo Chávez, expresidente venezolano. La diferencia está en que el gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. Quiere imponernos su modelo de explotación y de saqueo y su hegemonía a punta de guerras. And if there is a country, Nelson Mandela, expresidente sudafricano. that has Si hay un país que ha cometido committed unspeakable atrocities in the world, atrocidades indescriptibles en el mundo, it is the United States of America. es los Estados Unidos de América. 2003. They don't care. Muammar Gaddafi, expresidente de Libia, también país invadido.
Dejemos que nuestros amigos estadounidenses respondan a esta pregunta. ¿Por qué Irak? ¿Cuál es la razón? ¿Habían armas de destrucción masiva en Irak? Nunca. No hubo ni una sola prueba. ¿Cómo se puede hacer guerra a un prisionero de guerra? Cualquiera de ustedes podría ser el siguiente. ¿Y qué ocurrió? El presidente de Venezuela secuestrado. Entonces, bueno, ya vamos culminando este tema internacional. Les agradezco a ustedes que vayan dejando su me gusta, sus comentarios, sus opiniones muy respetuosas sobre esto de cara a la reunión Petro-Trump. ¿Qué se debe esperar? ¿Qué piensan ustedes que nos espera? Les agradezco compartir este link con toda esta información que no sale en la prensa tradicional, y también agradezco particularmente a quienes hacen su apoyo económico a este canal para financiar nuestra independencia y sostenimiento. Agradezco en concreto a Nelsi Mursi por hacer su donación a través de nuestro Nequi, que encuentran en la descripción de este video, número Nequi, quienes quieran hacer esas donaciones. Muchísimas gracias también a quienes nos ven día a día. Seguimos en esta información desde la comunicación alternativa. Para finalizar, la Patagonia, uno de los centros biodiversos más importantes ecológicos del mundo, sistemas ecológicos más importantes del planeta, se encuentra en llamas. Llamas provocadas por personas de Israel, por sionistas, que tienen interés en comprar a precio de huevo los terrenos en Argentina de la Patagonia que quedan libres después de estos incendios. Y es que acá uno se pregunta, ¿por qué estos incendios al mismo tiempo que el gobierno de Javier Milei, arrodillado a la derecha, arrodillado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo tiene con una bota en el piso, en el cuello, y él disfrutando de cómo lo pisotean, cómo está siendo útil a los intereses del imperio, y que cuando termine de ser útil, lo desechan, termina preso? Vean lo que se declara desde la Casa Rosada, es como el Palacio de Nariño o la Casa Blanca en Estados Unidos. Vean lo que decía el gobierno de Milei. Subámosle nuevamente el volumen. Rurales se libera la compra por... En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30, 60 años tras un incendio. Este lugar para nosotros es el paraíso y nos quemaron el paraíso, loco. Nos dejaron, arruinaron todo. Y acá lo que pasa es que están queriendo venderle la Patagonia a todos los judíos, loco. Esto se sabe hace un montón. Acá todo el mundo lo sabe, está lleno de israelitas, está todo el mundo comprando la tierra. Nadie hace nada y la única gente que pone el pecho es la gente que perdió todo. Acá nos dejaron solos. Combatiendo los incendios, sí, lamentablemente es algo que no nos extraña. Algo que hablábamos con los vecinos, que ya no estamos sorprendidos de que nos prendan fuego a la Patagonia. Sabemos que es a propósito, lo tenemos recontra en claro que hay poderes que están del lado, tienen un interés inmobiliario, tienen interés minero, y es algo que ya últimamente lo hacen en nuestra cara y ni siquiera lo disimulan. Mientras anunciaba el gobierno de Milei que se libera la compra de las tierras de la Patagonia a inversores privados extranjeros, específicamente a Israel. El proyecto sionista que escuchábamos hace unos años, que quería consolidarse en Argentina como bastión, se está llevando a cabo. Liberan la compra de estas tierras al mismo tiempo que Milei desmantela el cuerpo de bomberos en Argentina. Personas que ponen su cuerpo, sacrifican sus vidas para salvar lo más preciado, nuestra naturaleza. Y Milei los desfinancia. Bueno, el Sistema Nacional de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
tiene una ley nacional que es la 25.054, que establece un aporte de primas sobre seguros nacionales. La verdad que eso arrojó más o menos a los casi 1.000 cuarteles del país una suma aproximada de 66 millones de pesos. Por la falta de presupuesto siempre se ejecuta en 2 etapas. 66 millones de pesos por cuartel. Por cuartel, exactamente. Sí. Es la misma cifra para todos los cuarteles. Por todo el año, por todo el 2025 es lo que le correspondería cobrándole ese 5 por 1000 a las primas de seguro. O sea que es plata que viene, que pagan los que tienen seguro de auto. Sí, seguro de auto y seguros de casas. Bien. Sí, recibimos el primer aporte, algo de 31 millones de pesos y pico, y falta el segundo. Estuvimos trabajando todos los últimos meses del año, tratando de exigirlo con reuniones de trabajo, con la Dirección Nacional de Bomberos y demás, a través de nuestro Consejo Nacional, y bueno, eso no pasó. Ahora hay una promesa de que podría efectivizarse con el primer pago anual del 2026, pero bueno, la realidad es que no tenemos más que promesas, y esto es importante recalcar, Jairo, que para cuarteles grandes como el que yo represento, es una suma más que hace al erario, a nuestros recursos, pero hay cuarteles del interior, del sur, del norte sobre todo, que es el único aporte que tienen en el año y que son casi dependientes de este. Nosotros tenemos una estadística que el 70% de los cuarteles del país son dependientes de este subsidio, y me parece que ponerlo en alerta, que poner este problema sobre la mesa es importante, sobre todo en este momento. No. El 70% de los bomberos, de los cuerpos de bomberos en Argentina depende del subsidio que reciben fruto de los impuestos de accidente de autos y de casas para el fondo de bomberos. El gobierno solo envió el 50% de esos recursos. El otro 50%, nada. Los tiene ahorcados, desfinanciados, al mismo tiempo que anuncia la apertura de venta de tierra de territorio argentino a extranjeros y que se permite el cambio de uso de suelo frente a tierras que han sido víctimas de incendios. Hagan ustedes las conclusiones. Eso es lo que nos espera bajo gobiernos que se arrodillan al imperio, a Estados Unidos, y es lo que debemos informar hasta más no poder. La prensa tradicional no lo va a hacer, no lo va a hacer. Nos toca a nosotros, ciudadanos indignados, que queremos una vida digna para la gente, para las diferentes especies, para los ecosistemas estratégicos que permiten el equilibrio de la vida en nuestro planeta. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco dejar su me gusta, compartir sus opiniones en los comentarios y nos vemos en una siguiente noticia, cubrimiento, video. Chao, chao.